Buenas noches. Washington y Virginia declaran emergencia y las autoridades piden la evacuación de al menos 1,5 millones de personas por la cercanía del catastrófico huracán Florence, categoría 4 aún esta noche, que impactará, se espera o se pronostica el próximo jueves en Carolina del Sur y Carolina del Norte. Gustavo Valdés de CNN en español está precisamente en el lugar de los hechos, en Carolina del Norte. Gustavo Valdés, ¿qué nos puede describir del ambiente que se vive en este momento en el lugar donde usted se encuentra? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Edgardo. Bueno, estamos a unas 36 horas de que Florence azote la costa este de Estados Unidos. Se espera que sea Carolina del Norte, Virginia está en alerta, Carolina del Sur también está en la mira. Nosotros estamos en Wilmington, justo en la mitad de este cono que hemos estado siguiendo, este cono que marcaría la trayectoria del huracán, que lo decía, es una tormenta enorme. Lo que nos encontramos es, de entrada, fuertes, largas filas de autos saliendo la zona costera de Carolina del Norte, escasez de combustible en algunos puntos y en algunas partes residenciales la gente que está cubriendo las ventanas de sus casas con madera para evitar que los escombros dañen su propiedad. El problema es que en algunas de estas partes, sobre todo en las partes de gente de menos recursos que viven en las que se llaman casas móviles, las trailers como les dicen acá, que son casas prefabricadas, las ponen en cimientos de bloques de concreto que ni siquiera están pegados con cemento, simplemente descansan en estas estructuras. Cualquier fuerte viento las puede levantar y si no es el viento, las inundaciones pueden afectarlos porque según los meteorólogos, este pudiera ser un huracán al estilo Harvey que vimos el año pasado en Houston, lo que significa que una vez que toque tierra no tendría un movimiento hacia el oeste, el interior del país, se quedaría en la zona costera realimentándose de las cálidas aguas del océano Atlántico, dejando la lluvia caer en el interior, causando fuertes inundaciones antes de avanzar. Quizá no llegue como categoría 4, hay proyecciones de que pudiera llegar a categoría 5, pero creen que una vez que se acerque a la costa sería una categoría 3 fuerte. Pero hay que recordar que en Houston hace un año fue las inundaciones la que causó más daños, no fue el huracán en sí, Edgardo. Gustavo, ante la inminente llegada de este huracán Florence a esta hora de la noche, ahí en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, ¿se reporta ya desabastecimiento de alimentos, de combustible, cortes de energía eléctrica? La energía eléctrica obviamente no está dañada porque estamos bastante fuerte, a bastante distancia, los vientos aún no nos afectan. La escasez de combustible es por la gente que está tratando de salir y no había suficiente gasolina, al menos esta tarde, quizá lleguen algunos camiones más tarde. Nosotros tuvimos que llenar nuestros botes de gasolina antes de llegar aquí. Hay tiendas que están cerradas, no hay restaurantes abiertos, se nos dificultó conseguir la cena la noche de hoy. Hay algunas tiendas que ya no tienen, por ejemplo, agua potable, pan, alimentos que la gente se lleva para tenerlas de emergencia, la comida no perecedera. Y también va a haber problemas de que encuentren algún hotel en las ciudades cercanas. Hay mucha gente que me está diciendo que se van a tener que ir hasta Atlanta, que son a 6 horas de donde estamos nosotros. Pero es que hay que poner en perspectiva la zona geográfica, que es Charleston, a 3 horas al sur de donde estoy ahora, hasta la capital del país, a unas 8 horas al norte. Toda es zona costera que tiene que pasar al interior del país. No hay muchas ciudades grandes en esta periferia, sería Raleigh en Carolina del Norte, son unas 4 horas, Charlotte serían otras 5 horas, Atlanta 6, y si la gente de Virginia se tiene que meter al interior, estamos hablando de Richmond, estamos hablando de ciudades que no tienen tanta infraestructura para recibir esta gran cantidad de personas. Es 1,5 millones de personas que tienen orden de evacuación, pero son unas 20 millones de personas que pudieran ser afectadas. Sí. También es importante saber si seguramente muchas personas, miles de personas, por distintas razones no pueden evacuar. ¿Se han habilitado ya albergues o la orden para todos es evacuar? Bueno, la orden es de evacuar, pero la ciudad reconoce que hay gente que no tiene a dónde ir. Platicaba yo con unas personas que dicen, bueno, me voy a ir con un familiar que tiene una casa no en la zona costera, un poquito más adentro.
quizá no haya tanto peligro, pero uno no se sabe. Lo que significa una orden de evacuación obligatoria es de que una vez que se inicie la tormenta, generalmente cuando llega a categoría 1 el huracán, las autoridades no responden a llamadas de emergencia, porque entonces te pondrían en riesgo a los equipos de rescate. Entonces saben que la gente que se quede es a su propio riesgo y no responden hasta que no pase la tormenta nuevamente, que los vientos no sean hasta una tormenta tropical, que bajen de intensidad. Entonces ese es el peligro para la gente. No hay camiones que vayan y recojan y se los lleven. La gente que no tenga dónde ir, hay albergues, lugares establecidos. Los lugares, por ejemplo, los hoteles en los que nosotros nos quedamos, son los que son designados, que además de los medios de comunicación, están los equipos de rescate, los equipos de las empresas eléctricas, que son los primeros en responder. Hemos visto cómo ya hay equipo de la Guardia Nacional lista para asistir. Entonces, hay gente que estamos aquí, que nos quedamos, no crean que nos quedamos aquí como vaqueros salvajes tratando de hacerle al héroe. Tenemos hay un plan y generalmente estamos en los hoteles designados, gente que dentro de la planificación es donde también hay rescatistas, hay este equipo listo para responder inmediatamente después de que pase la tormenta. Gustavo, y la trayectoria que se ha pronosticado hasta el momento, que los meteorólogos advierten, ¿es posible ya tener definido cuándo se espera que toque tierra y cuál podría ser el punto de llegada? Se espera que sea la tarde del jueves, quizá la mañana del viernes. Hay un poquito de discrepancia entre el modelo europeo, que lo tiene moviéndose un poco más rápido, y el modelo estadounidense, que es un poco más lento. Te puedo decir que hace 15 años estábamos en Florida esperando al huracán Charlie en Tampa, que saben que es casi al norte, en la parte norte de Florida, cuando nos estábamos preparando de la misma manera que estamos en estos momentos, y de repente dicen, se metió por Punta Gorda, que es por Miami, justo al sur del estado. Estas tormentas no tienen una trayectoria definida, pueden cambiar por cualquier motivo y todavía está bastante retirada de la costa, por lo que la trayectoria, ese cono es más amplio. Se pronostica que sea en el centro de ese cono, que es donde generalmente llega el huracán. Pudiera ser en Wilmington, pero al huracán no le importa que diga, bueno, voy a llegar por esta ciudad, por la otra. Llega por donde entra. Harvey, por ejemplo, el año pasado lo esperábamos en Corpus Christi, en el Golfo de México. Llegó como a hora y media al norte, en un pequeño poblado, Port Arthur, como a 3 horas de Houston. Y como lo decía, Houston fue el que recibió más daños por las inundaciones. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Noticieros Hoy Mismo de Tegucigalpa, Honduras. Buenas noches.